Bueno, hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Madrid, yo soy estudiante de Economía de la Universidad de Nueva York, la Universidad Estatal de Nueva York. Eh, ya por cierto salgo hoy de clases. Hoy vamos a hablar sobre variables macroeconómicas en Forex. Vamos a hablar sobre variables macroeconómicas en todo lo que tiene que ver, digamos, el mercado de Forex o el mercado de divisas. Las variables macroeconómicas, como ustedes ven en mi pantalla, las variables económicas son variables estadísticas que recogen información sobre un fenómeno económico. ¿Ok? Son variables estadísticas que recogen información sobre un fenómeno económico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, generalmente estas variables o estas variables macroeconómicas son o tienen que ver mucho con algún tipo de data. Recordemos que la data, como ustedes saben, la data tiene que ver mucho con la información numérica, ¿ok? Es información numérica, la data es información numérica, y bueno, es importante a la hora de ustedes tener un país o a la hora de ustedes tener algún tipo de macroeconomía, contar con esta data, ¿ok? Así que es muy importante saber leerla. Les voy a hablar un poco, digamos, un poco más de lo que es una variable económica. Primero, recordar que anteriormente no existían formas para medir variables macroeconómicas, ¿ok? Generalmente esto vino de unas nuevas teorías de economía empírica que se establecieron más o menos en 1900, al principio de 1900, al finales de 1880, 1890, por ahí. Anteriormente no se existía ningún tipo de variables macroeconómicas, ¿ok? Como cualquier otra variable estadística, no todas son directamente observables o cuantificables, ¿ok? Por ejemplo, los gustos de un consumidor no son directamente observables, ¿ok? Los gustos de un consumidor no son directamente observables. Podemos realizar encuestas y tomar, en base a esas encuestas, podemos determinar, digamos, qué le gusta más al consumidor. Pero tenemos que entender que las variables macroeconómicas, algunas no son cuantificables y a otras tampoco son observables, ¿ok? O sea, eso quiere decir que no todas son totalmente exactas, ¿ok? Es importante tener en cuenta eso. Las variables macroeconómicas se basan mucho, y es importante entender esto, de la realidad económica. La realidad económica es el agregado de sucesos económicos que suceden en una sociedad. Tenemos que entender que a la hora de hablar de macroeconomía, recordemos, hablamos de algo macro, hablamos de algo de nación, hablamos de algo de un todo. Las variables macroeconómicas dependen mucho de esto, ¿ok? O sea, si sucede algo o, digamos, pasa algo con otros aspectos, con otras variables, esas variables tienden a afectar otras variables, ¿ok? Todo es un mercado, está conectado, la mayoría de las cosas está totalmente conectada al sistema económico y tenemos que darnos cuenta, sobre todo a la hora de medir variables económicas, que es lo que hacemos cuando hacemos análisis fundamentales, es mucho de, bueno, qué está sucediendo o qué está sucediendo con el país o qué puede pasar con el país o a dónde se está viendo el país. Así que a la hora de establecer esto de medir variables económicas o hacer un análisis fundamental, debemos tener mucho en cuenta de que la realidad económica es bastante importante a la hora de medir este tipo de estadística, ¿ok? O de tomar este tipo de estadística. Recordemos que, bueno, cuando uno hace un análisis fundamental o cuando hace un análisis macroeconómicos, eh, siempre se tiende a ser optimista o pesimista, ¿ok? Es muy importante que ustedes entiendan eso. Eh, generalmente estos números, aunque sean negativos, a veces las variables macroeconómicas sean negativas, tienden a generar optimismo en la economía, porque no se esperaba algo muy malo y bueno, y sucedió algo no tan malo, entonces, digamos, el mercado lo toma como optimista. Por eso estas variables son cuantificables, no son cuantificables la mayoría porque generalmente se toman de distinta manera o el mercado los tiende a tomar de distinta manera. Pero bueno, voy a hablar un poco sobre variables. Vamos a aplicar un poco esta es un poco la fórmula, ¿ok? Esta es un poco la fórmula de una variable macroeconómica. Las variables macroeconómicas, como se conocen, o esta forma B, como ustedes lo pueden ahí ver en su pantalla, se dice, está ahí la B grande, están compuestas por dos elementos, ¿ok? El número de unidades y el precio de cada unidad. Recordemos que cuando hablamos de variables macroeconómicas, debemos tener en cuenta, ¿ok? Cuando hablamos de variables macroeconómicas, debemos tener en cuenta que estas variables son nominales, reales o brutas, ¿ok?
ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero sí son variables, son nominales, reales o brutas. Les voy a explicar la diferencia para que ustedes lo entiendan, sobre todo los GDP, digamos la inflación, todo eso tiene que ver mucho con eso, ¿ok? Pero les voy a explicar primero cómo se calculan las variables económicas y luego me voy a ir hacia allá. Voy a empezar de lo básico a un poco más avanzado. Como ustedes pueden ver aquí, digamos, la fórmula se conforma con dos elementos, el número de unidades y el precio por cada unidad. Aquí ustedes pueden ver el número de unidades, ustedes lo ven después del año, ven el número de unidades vendidas, ven el precio que es P y ustedes ven el valor, ¿ok? Es básicamente mucho de eso. Yo sé que se ve en este ejemplo, se ve sencillo, pero ustedes ven cómo, digamos, cuando ustedes tienen países o macroeconomías, estas unidades tienden a cambiar y tienden a variar durante el tiempo, ¿ok? Pero ustedes ven que el precio se va moviendo. Las unidades, que es Q, y el precio P genera genera B igual a B, ¿ok? Genera el valor o la variable, que es la variable que ustedes están viendo a la derecha. Ven cómo cambia dependiendo de que cambien Q por P. Bastante simple. No de nada del otro mundo. También, bueno, entender que no son comparables, ¿ok? Y esto es lo que me refería de que hay variables macroeconómicas reales, hay variables macroeconómicas nominales y hay variables económicas netas o brutas. ¿Ok? ¿Por qué no son comparables? Porque ustedes no es lo mismo lo que estaba pasando hace 10 años que lo que está pasando ahorita. ¿Ok? Las cosas no costaban igual hace 10 años que lo que cuestan ahorita. Entonces no puedes comparar uno a uno. ¿Ok? No se puede comparar uno a uno o de la misma manera algo que pasó hace 10 años a algo lo que está pasando ahorita. ¿Ok? Sobre todo en términos de economía, porque sabemos que existen factores como inflación, sabemos que existen factores como deflación, sabemos que existen factores como más cash rate o más money flow en el círculo del dinero. Entonces no son comparables, ¿ok? Por eso es que en el estudio de la macroeconomía o en los estudios macroeconómicos se tiende a medir, se tiende a medir todo esto de nominal, real, bruto, ¿ok? Yo les voy a explicar cómo el nominal y cuál es la diferencia del real, porque se diferencian de esa manera. Así, digamos, para que eso sea homogéneo y así realice un análisis correcto, debemos disgregar sus dos componentes aplicándolos a otros componentes, ¿ok? Yo sé que, bueno, suena un poco así como que, ¿de qué me estás hablando, Luis Guillermo? Pero tranquilos, vamos a tocar un poco y hacer un poco más de énfasis en esto. Las variables nominales, son medidas en unidades monetarias. Se miden en moneda, ¿ok? Son las calculadas multiplicando el número de unidades por los precios de cada año. Sus variaciones incluyen tanto las variaciones en los números de unidades del producto como las variaciones de su precio, ¿ok? Bastante sencillo, o sea, si ustedes, ahorita les voy a poner un ejemplo, pero digamos, si ustedes tienen un vaso y ese vaso cuesta, ustedes venden 10 vasos y cada vaso cuesta $1, ustedes pueden tener $10 por año. Si ustedes venden el próximo año, ustedes venden 10 vasos, pero lo ponen a $2, ustedes están vendiendo $20, ¿ok? Bastante sencillo. Ahorita lo van a ver un poco más real. Las variables reales son variables medidas en unidades físicas, ¿ok? No son monetarias, son físicas. Digamos que ya no vale el precio del vaso, sino que ahora son más vasos los que se crean, ¿ok? Tienen descontado el efecto de la inflación o deflación y por lo tanto solo muestran la evolución del volumen físico contenido de la variable. Sus variaciones no incluyen las variaciones de los precios, ya que siempre estarán valorados a un mismo precio, el precio del año base. Sobre todo pasa mucho en la inflación, ustedes se preguntarán, wow, ¿cómo el gobierno o cómo la central estadística mide la inflación? ¿Ok? Bueno, ellos tienen una base se llama base 1980, 1982, y ellos con los precios de ese año, ellos calculan mediante un valor nominal y mediante un valor real, ellos calculan cuánta inflación hay, ¿ok? Así ellos miden la inflación. Ellos miden la inflación con un año base. Ahorita les explicaré un poco más de eso, un poco más adelante, para que tengan un poco de, digamos, de más idea. Yo sé, bueno, que era difícil entender un poco eso, así que me dediqué a realizarle un ejemplo, ¿ok? Me dediqué a realizarle un ejemplo para que ustedes lo entendieran y, bueno, algo narrativo.
En 2014, una empresa vendió 5.000 unidades de un producto a 200 euros cada una. Por lo tanto, las ventas de ese año ascendieron a 1.000.000 de euros, ¿ok? Si usted vende 5.000 unidades a 200 euros, son 1.000.000 de euros. Para el 2015, o sea, el siguiente año, se decidió aumentar el precio de la venta un 10%, pasando de 200 euros a 220. Si para ese año o para el 2015 se consigue vender las mismas unidades que en 2014, las ventas ascenderían a 1.100 euros, ¿ok? Sí, bastante simple. O sea, simplemente subieron el 10%, bueno, sube el 10% de lo mismo. Si nos limitamos a analizar el importe de las ventas, diríamos que el negocio ha aumentado un 10%, ¿ok? Si ustedes solo se ponen a analizar el importe de las ventas, ustedes pensarían, wow, si ahora estoy haciendo más dinero, ahora estoy haciendo un 10%. Sin embargo, en macroeconomía no es así. Realmente el negocio no ha crecido. Permanece igual que el año anterior, ya que ha vendido las mismas unidades. Lo único que ha crecido realmente es el precio de venta. El negocio ha crecido nominalmente, pero no ha crecido realmente. ¿Ok? Porque no ha vendido más unidades. No ha vendido más unidades. Creció nominalmente porque, claro, generó más dinero. Pero realmente, o sea, en la variable real, no creció el negocio. ¿Ok? Siguió vendiendo las mismas 5.000 unidades. Por eso es la diferencia monetaria y la diferencia, digamos, de cantidad en esto del real y nominal. Bastante sencillo. Un ejemplo, digamos, como, ¿por qué es importante esto y por qué por qué se los explico de primero y por qué ustedes, bueno, se los explico un poco de primero para que ustedes entiendan o para que la gente entienda que cuando nosotros hacemos análisis fundamentales debemos pasar o debemos convertir las unidades que nos dan los bancos o las unidades que nos da el gobierno o los números que ustedes ven en su Forex Factory, tenemos que convertirlos de nominales a números reales, a unidades monetarias reales. Así los países pueden medir de alguna forma el crecimiento real, ¿ok? Porque lo que importa es lo que realmente está pasando, no si nominalmente estamos haciendo más dinero o no. Lo importante a la hora de establecer un país o a establecer algún tipo de empresa es si realmente estamos vendiendo más, si realmente estamos produciendo más, si realmente estamos exportando más, ¿ok? Eso afecta a la divisa, ¿ok? Les voy a hablar un poco de las variables, unas variables. Les voy a hablar sobre dos variables que para mí, para el Guillermo, son importantes. Y esta semana, sobre todo esta semana, van a tener algún tipo de variable macroeconómica. Sobre todo en su calendario macroeconómico, ustedes pueden conseguir estas variables. El primero, Consumer Price Index, ¿ok? O conocido como CPI. Ustedes los pueden conseguir en su Forex Factory como CPI. Es una medida que examina el promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes y servicios de consumo como transporte, alimento, atención médica. Se calcula tomando los cambios de precio para cada artículo. Se utilizan para evaluar los cambios del precio asociado con el costo de vida. ¿Ok? Este más o menos nos mide la inflación, nos mide cuánto nos está costando la vida, nos mide cómo ha cambiado eso, recuerden, desde el precio básico. ¿Ok? Nos mide realmente si estamos en un proceso inflacionario o en un proceso deflacionario. Por eso es importante. Ustedes pueden ver aquí cómo está constituido el Consumer Price Index, ¿ok? Ustedes pueden ver aquí cómo está constituido la canasta, digamos, lo que le llaman en Venezuela o en Latinoamérica, algún tipo se llama canasta básica, en otros países se llama, no sé, cesta básica, mucho de eso, pero bueno, aquí en Estados Unidos se llama Consumer Price Index. Recordemos y tengamos esto en cuenta de que el Consumer Price Index está establecido para los consumidores, ¿ok? Para los consumidores, por eso se llama Consumer Price Index. ¿Ok? Porque es la vista desde el consumidor. Recordemos que el 70% de nuestra economía depende de los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Bueno, nosotros somos los consumidores. De esta manera se divide el Consumer Price Index, ¿ok? Ustedes ven la comida, ustedes ven la casa, ustedes ven transporte, ustedes ven medicina al 8%, recreación 5%, goods and services, generalmente, fíjense que es solo el 3.1, fíjense como lo mayor o la mayor, digamos, Consumer Price Index en el mercado es las casas, ¿ok? Ustedes ven que tiene el 42.1%, ustedes ven que casi la mitad del círculo. Es por eso tan importante de que no hayan crisis en casas. ¿Por qué?
Porque si existe algún tipo de, de crisis en la hacienda o existe algún tipo de crisis en las casas, todo, digamos, todo el Consumer Price Index tiende a bajar. Si todo el Consumer Price Index baja, eso indica de que estamos consumiendo menos. Si estamos consumiendo menos, el país deja de generar dinero o la economía deja de generar dinero. Bueno, este es el Consumer Price Index de Estados Unidos. Este es el Consumer Price Index de Estados Unidos. Recordemos que los Consumer Price Index dependen o varían, digamos, su composición varían dependiendo de qué país estemos hablando. Por ejemplo, la de Italia es totalmente distinta a esto, o la de Japón es totalmente distinta a esto, pero así se ve en Estados Unidos, se ve algo así. Ellos miden el Consumer Price Index, ellos saben que se establece de esta manera. ¿Cómo se calcula el Consumer Price Index? Bueno, el Consumer Price Index se calcula en el año base, como les explicaba anteriormente. Ellos tienen un año base en 1980, 1982, ponen el costo de este año, haciendo un análisis de todos los macros, todos los aspectos. Son más o menos 1.500 productos que ellos calculan, lo dividen ahí y lo multiplican por 100. Luego ellos hacen un cálculo con el valor nominal y el valor real y así ellos sacan la inflación, ¿ok? Ellos sacan la inflación de un año base, ¿ok? Con este año, lo que está sucediendo este año, lo multiplican por 100 y les da un valor real, ¿ok? De lo que está haciendo. Justamente ustedes ven que la inflación va hacia arriba o la inflación va hacia abajo. En estos momentos, la inflación está bajando. ¿Por qué la inflación baja o por qué la inflación está bajando? Bueno, sencillamente porque la gente deja de consumir todo este tipo de cosas, la gente deja de salir, la gente deja de tener transporte, la gente deja de comprar casas, y bueno, tiene que haber un tipo de Consumer Price Index menor o un CPI menor, ¿ok? O negativo. ¿Por qué es importante el Consumer Price Index? Bueno, el Consumer Price Index es importante porque primero, mide la inflación, ¿ok? Segundo, el gobierno puede ajustar las medidas necesarias para producir más en su GDP, ¿ok? Ellos van con un valor real, ellos saben, bueno, ya sabemos dónde estamos equivocando, dónde está yendo la gente o el consumidor a comprar. Bueno, ya sabemos que el consumidor está comprando casas, o ya sabemos que el 42% es las casas. Bueno, nosotros vamos y vendemos más casas para que la gente consuma más y genere esto más dinero a la economía. Y el último factor, que es más importante, digamos, genera beneficios al Social Security, ¿ok? O al gobierno, sobre todo los beneficios a las personas mayores. Gracias al CPI, ustedes pueden calcular o puede existir un cálculo de beneficios a las personas mayores. Entonces eso es muy, muy cool por ahí. Como ustedes pueden ver, bueno, esta semana, mañana, el jueves, el viernes, esta semana va a estar llena de CPI. Por eso, digamos, les explico lo del CPI. Ustedes ven el CPI, fíjense, mañana incluso hay CPI de China a las 8:30 de la noche. Digamos, en China son noticias de poco impacto, pero en Estados Unidos son noticias de alto impacto. Pero así más o menos se ve en su calendario económico. Como ustedes pueden ver aquí, sale CPI o CPI, YY, y ustedes pueden ver, y ustedes ven la inflación aquí, y ustedes ven aquí porque ese es un valor real, ¿ok? Como les comentaba. Pero como ustedes ven aquí también hay algo que se llama PPI. El PPI es el Producer Price Index, ¿ok? Esta es algo parecido es muy, muy parecido al CPI, pero de una vista de la industria, ¿ok? ¿Ok? No es el consumidor, sino es el productor, ¿ok? Es importante entender eso de que, bueno, no es una inflación del consumidor, sino es la inflación que conlleva el productor. La diferencia entre el CPI, bueno, mide los costos de vista de las industrias que fabrican los productos, mientras que el CPI mide los precios de la perspectiva de los consumidores. Les voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan un poco mejor. Las empresas suelen celebrar contratos a largo plazo, ¿ok? La mayoría de empresas firman contratos a 2, 3, 5 años con una empresa de que, bueno, yo vendo franelas, yo soy Nike y vendo franelas, bueno, yo necesito la tela, ¿ok? Entonces, esa tela, yo te firmo un contrato por 10 años de que tú me vas a promover esa tela a mi compañía. Debido a que los precios fluctúan con el tiempo, ¿ok?
tales acuerdos a largo plazo serían difíciles con un solo precio. Entonces ellos no establecen un solo precio, ellos establecen un precio, ¿ok? Y le suman el PPI, ¿ok? Se lo suman. Es bastante interesante, ¿ok? Cómo se lo suman. Incluye una cláusula en el contrato que ajusta el costo por indicadores externos como el PPI. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La compañía SpaceX podía obtener unos componentes claves para sus estudiantes de la industria, nuestra otra empresa, no es de marca. O sea, digamos, la empresa A le compra o hace un trato con la empresa B. Al comienzo del acuerdo, el costo de ese componente es de $1, ¿ok? Pero incluya una disposición en el contrato de que el precio se ajustará trimestralmente. ¿Ok? El precio se va a ajustar trimestralmente, de acuerdo con el PPI. Entonces, 3 meses después de la firma del contrato, el coste del componente podría ser $1.02 cada uno o 0.99 cada uno, dependiendo si el PPI subió o bajó y cuánto cambió. ¿Ok? Entonces el PPI se le suma, es como una inflación, es como un proceso inflacionario a estos productos de suministro. Esto es muy importante porque recordemos que, bueno, las economías se basan mucho de producción, se basan mucho de producción industrial, se basan mucho de producción, de la producción de manufacturing production, sobre todo en las fábricas y todo esto, y los países dependen mucho sus economías de exportaciones, ¿ok? Dependen mucho de exportar esos productos que producen, que haya un surplus o que haya, digamos, mucha cantidad de productos, bueno, y eso se expanda a todos los lugares o se exporte a otros países, ¿ok? Digamos, esa cantidad que sobra, bueno, ya que cubrimos la demanda del país, bueno, vamos a cubrir la demanda mundial. ¿Ok? Entonces, cuando el PPI sube, pues van a ser mucho más caros los componentes para crear un carro, para crear un avión, para crear este tipo de cosas. Entonces, eso genera inflación, porque si a mí me cuesta más, si a mí me cuesta más hacer un carro, tengo que venderlo mucho más caro, ¿ok? Al consumidor. Entonces, el consumidor también se ve afectado, ¿ok? Eso por ahí, digamos, eso lo de hoy. Esas son las dos variables económicas que vamos a tener importantes esta semana. Quería que lo entendiera un poco, sobre todo análisis macroeconómico. Bueno, eso es un poco. Les puse un ejemplo para que lo entendieran un poco mejor. Yo sé que es difícil, digamos, entender sobre todo las variables nominales, las variables reales, pero bueno, en la próxima clase vamos a ver un poco de, vamos a ver un poco de, vamos a ver un poco de cómo el GDP se mide nominal y cómo el GDP se mide real, porque así se miden los crecimientos del país. Pero bueno, esas son las variables macroeconómicas. Creo que tengo por aquí. Ustedes pueden ver aquí, fíjense como el precio o el PPI no había bajado desde hace 2 años, ¿ok? No había bajado hace 2 años, es un dato importante. Esto es una data importada del gobierno, ¿ok? Ustedes pueden ver como el PPI ahora es negativo. Ok, entonces existe un proceso deflacionario en todos los productos, lo cual eso hay problemas. Cuando hay problemas, generalmente cuando eso pasa es que hay problemas, así que hay que estar muy atentos con eso, sobre todo con el PPI en Estados Unidos. Estamos viendo de que, bueno, se está yendo hacia abajo, como ustedes pueden ver, estaba en 0.03 y de repente cayó a menos 0.01. Eso indica de que, bueno, están las cosas mucho más baratas. ¿Ok? Están las cosas mucho baratas, lo que significa un proceso deflacionario, lo cual eso es lo que nadie quiere en la economía, que es un proceso deflacionario, quiere una economía estable. Entonces la economía, digamos, se equilibra y busca un proceso deflacionario con el PPI negativo, lo cual genera digamos, bastante preocupación en digamos, en el marco estadounidense, porque ustedes van a ver su calendario económico esta semana, el jueves, miércoles y viernes, creo, van a dar datos de CPI, van a dar datos de GDP, van a dar datos, todo ese tipo de datos, y bueno, quiero que ustedes sepan y estén atentos y ya saben cuando salga ese dato de qué o a qué se refiere. Y bueno, más que nada, feliz semana a todos, que tengan una semana llena de profits, suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en Instagram, compartan esto con sus amigos, amigas, familias, primos, etcétera. Sigan abajo aquí a LG Economics FX en YouTube, LG Economics en Instagram. Cualquier duda me la pueden hacer ahorita, ¿ok? Cualquier duda respecto al tema de que dimos hoy, si les quedó algún tipo de duda con lo de, digamos, con lo de variables macroeconómicas y todo eso, pues podemos hablarlo un poco si quieren.